El día de hoy vamos a hablar de las causas de exculpación. Todos sabemos que los delitos son conductas típicas, antijurídicas y culpables, ¿cierto? Y que necesariamente para que una conducta constituya delito, tiene que cumplirse estos cuatro elementos, ¿no? Las características del delito, estos elementos delictivos. Entonces, cuando hablamos de las causas de exculpación, definitivamente tenemos que abarcar el estudio de la culpabilidad, ¿no? Elemento del delito que es tremendamente importante. Y cuando hablamos de culpabilidad, tenemos que hablar del conjunto de condiciones que pueden determinar que el autor de una acción típica y antijurídica sea penalmente responsable de la misma, ¿no? Digamos, imputación personal o ámbito de culpabilidad eh, requiere necesariamente la concurrencia de tres situaciones, también denominadas condiciones de atribuibilidad. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes. Primero, entonces, es necesario hablar de la culpabilidad para que una persona sea responsable penalmente de una conducta típica y antijurídica, pues se necesita de tres situaciones, tres aspectos que son importantes y que abarcan justamente todo el concepto de culpabilidad desde un punto de vista de la teoría del delito. El primer concepto es si el sujeto poseía capacidad psicológica de poderse motivar por la norma. ¿Ok? Ese es el primer concepto. El segundo es si el sujeto tenía conocimiento de que su acto era antijurídico, ¿no? Contrario a derecho. Y el tercero, digamos, para fines de nuestra exposición, que nos interesa más, es si el sujeto o al sujeto se le exigía comportarse de una manera distinta a cómo lo hizo. Esos son los tres aspectos, las tres situaciones, las tres condiciones de atribuibilidad que corresponden al concepto de imputación personal o culpabilidad. ¿Ok? Entonces se tiene que, fíjense ustedes, cumplir estas tres situaciones para poder hablar del concepto de culpabilidad. Nosotros vamos a abarcar el último es el que nos merece la atención, porque vamos a hablar de causas de exculpación. ¿Ok? Pero, sin embargo, podemos hablar un poco acerca de las otras dos condiciones. La primera condición, si el sujeto poseía capacidad psicológica de poderse motivar por la norma, allí abarcaríamos un concepto muy conocido. Nos referimos al concepto de inimputabilidad. Inimputabilidad, ¿no? Porque miren ustedes, cuando una persona psicológicamente tiene la capacidad de motivarse con la norma penal, estamos hablando que la persona es una persona imputable, o sea que se le puede aplicar una sanción penal. Pero si consideramos que una persona no tiene capacidad psíquica para motivarse por la norma penal, allí hablaríamos de los casos de inimputabilidad. Entonces, fíjense ustedes, el aspecto positivo de esta primera condición, la capacidad psíquica de motivación del autor por la norma penal, se denomina imputabilidad. Para poder aplicarle una sanción penal a cualquier persona, se tiene que determinar, se tiene que demostrar que es una persona imputable. O mejor dicho, para no aplicarle una sanción penal, una pena a una persona, hay que demostrar, y para que se aplique, digamos, en el peor de los escenarios, una medida de seguridad, habría que demostrar que esa persona es una persona inimputable, que no se le puede aplicar una sanción penal. Las causales de inimputabilidad, que es el aspecto negativo de esta primera condición de atribuibilidad, pues es la inimputabilidad. ¿Y cuáles son las causas de inimputabilidad reguladas en nuestro Código Penal? Son 4 y están reguladas entre los incisos 1 y 2 del artículo 20 del Código Penal. ¿Okay? ¿Cuáles son esas causas de inimputabilidad? Son 4. La primera es la anomalía psíquica. La segunda es la grave alteración de la conciencia. La tercera son las alteraciones de la percepción y la cuarta es la minoría de edad. Esas son las 4 causales de inimputabilidad reconocidas en nuestro Código Penal. Recuerden ustedes, inciso primero, inciso segundo del artículo 20 del Código Penal. Brevemente nomás, brevemente.
¿Qué es la anomalía psíquica? Es una perturbación psíquica morbosa. Aquí hay una presencia de procesos psíquicos patológicos corporales que le impiden al autor darse cuenta que está cometiendo un hecho antijurídico, una conducta típica antijurídica, que le impide percatarse al autor que está realizando un acto delictivo. ¿Ok? Bien, pueden ser generadas estas por una patología efectivamente mental. Por ejemplo, ¿no? Es bastante común decir que una persona que sufre, por ejemplo, de esquizofrenia podría ser un inimputable, porque podría realizar un acto sin darse cuenta de que ese acto es delictivo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que sufren psicosis, ¿no? Aquellas personas que tienen más de una personalidad, tienen dos o más personalidades, ¿no? Y realizan el acto con la personalidad, digamos, con otra personalidad diferente. Como es el caso, por ejemplo, de esta película muy buena de Alfred Hitchcock que se llama Psicosis, ¿no? Donde Norman Bates tenía doble personalidad, ¿no? No sé si ustedes han visto la película, si la han visto, recordarán que Norman Bates pensaba que su madre era la que mataba, ¿no? Y él, de alguna manera, encubría, o pensaba él que estaba encubriendo las muertes generadas por su madre. Sin embargo, su madre, al final de la película, nos percatamos que su madre estaba muerta y que él había adoptado, en atención a esa manera de crianza dura que tenía la madre en contra de él, había adaptado una personalidad que era la personalidad justamente de su madre. Y él no se percataba que él es el que estaba matando, sino que él pensaba que su madre era la que lo hacía. Miren ustedes, una, digamos, un ejemplo perfecto de lo que es un inimputable desde un punto de vista del derecho penal. ¿Ok? Entonces, la anomalía psíquica. Podemos hablar de anomalía psíquica, por ejemplo, el caso de la persona que tiene, por ejemplo, epilepsia, ¿no? La persona que sufre una epilepsia, por ejemplo, si realiza algún tipo de acto típico y antijurídico en el momento que está en una convulsión, por ejemplo, o en esa etapa gran mal, como se denomina médicamente, pues definitivamente será un inimputable. No se daría cuenta de la afectación al bien jurídico ajeno que se estaría realizando. ¿Cierto? Por ejemplo, el cleptómano con relación, por ejemplo, a los delitos de hurto. Esa compulsión que tiene el cleptómano de sustraer bienes que son ajenos. Pero ¿qué pasaría si el cleptómano mata a otra persona? Allí no sería inimputable, porque su anomalía psíquica no está relacionada con el hecho delictivo. Entonces, una característica de esta causa de inimputabilidad es que el delito tiene que estar, o mejor dicho, la anomalía psíquica tiene que estar relacionada al ilícito penal, al delito, ¿no? Muy bien, vamos a la segunda causa de inimputabilidad, la grave alteración de la conciencia. La grave alteración de la conciencia, a diferencia de la anomalía psíquica, carece de un fondo patológico. Pueden ser perturbaciones de naturaleza fisiológica o psicológica, como por ejemplo circunstancias externas que pueden generar a la persona la realización de un hecho determinado. Ojo, a diferencia de la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia son circunstancias externas al sujeto activo del delito. Por ejemplo, la más conocida de repente, la embriaguez absoluta. Una persona consume grandes cantidades de alcohol y pierde conciencia prácticamente de lo que hace, ¿no? También podría estar dentro de esta figura la hipnosis, por ejemplo. La hipnosis. Algunos también indican que dentro de esta figura podría estar, por ejemplo, también el delirio febril, ¿no? Cuando la persona tiene fiebre muy alta y comienza a delirar. Aquella persona que con una fiebre muy alta delira y comete de repente un acto típico y antijurídico, no podría ser considerado culpable porque pues sería un inimputable en atención a la grave alteración de la conciencia que sufriría. ¿Ok? Entonces, la grave alteración de la conciencia, a diferencia de la anomalía psíquica, es un aspecto externo, ¿no? La tercera son las alteraciones de la percepción. Este está relacionado con un criterio biológico natural basado en los sentidos. Hay personas que no tienen todos sus sentidos y hay personas que les falta más de un sentido. Si esa persona, por ejemplo,
no se percata por ausencia de sus sentidos de que está cometiendo una conducta típica y antijurídica, no podría ser considerado culpable. Y no se le podría sancionar penalmente, sería un inimputable, ¿no? Por ejemplo, un ciego sordo, por ejemplo, su vida está tremendamente limitada, no cuenta con percepción de estos sentidos tan importantes como es la vista y también el oído. Entonces, eso podría limitar su concepto de la realidad. ¿Ok? Por eso es considerado también como un inimputable. Y por último, el menor de 18 años, que como ustedes bien saben, se considera desde un punto de vista penal como a esta persona se le considera como un inimputable porque digamos que desde un punto de vista del derecho penal no sería una persona que tenga madurez, ¿no? Una madurez biológica completa. ¿Ok? Bueno, muchos de ustedes seguramente me van a decir, pero doctor, yo conozco muchos casos de personas que tienen 16, 14 años y saben muy bien lo que hacen. Sí, pero de un punto de vista del derecho penal se considera inimputable al menor de 18 años. Recuerden. Luego está la segunda condición de atribuibilidad. Nos referimos al conocimiento de antijuricidad, ¿no? Para que una persona sea considerada culpable, tiene que conocer que está realizando un acto antijurídico, contrario a derecho. Dentro de este ámbito, el aspecto negativo es el error de prohibición. ¿Qué es el error de prohibición? El error de prohibición es cuando una persona cree que está realizando un acto y ese acto que está realizando es un acto amparado por ley. Es un acto que forma parte de la norma, es un acto legal. Eso es lo que la persona cree. Por ejemplo, el caso, digamos, de un extranjero que en su país está aceptada jurídicamente el aborto, está aceptado el aborto jurídicamente, llega al Perú, piensa que aquí en el Perú también está aceptado jurídicamente el aborto y hace abortar a su pareja, por ejemplo. ¿Ok? Habría que demostrar efectivamente ese error que justamente, es ahí el nombre, error de prohibición, el error que tuvo esta persona al considerar que la conducta que realizaba, pensaba él, de que era una conducta lícita, conforme a derecho. Y al final realiza una conducta ilícita. ¿Ok? Hay dos clases de error de prohibición. Dicho sea de paso, el error de prohibición ustedes lo pueden encontrar en el artículo 14, segundo párrafo del Código Penal. Hay dos tipos de error de prohibición. El primero es el error de prohibición eh, vencible y el segundo es el error de prohibición invencible. Ojo, estas clasificaciones relacionadas a lo señalado en el artículo 14, segundo párrafo del Código Penal. Error de prohibición vencible, ¿cuándo es? Cuando la persona de repente, si hubiese tomado todas las precauciones, podría haber evitado ese error. Y el error de prohibición invencible se da cuando la persona, pese a haber tomado todas las precauciones o de repente, a pesar de haberlas tomado, igual habría recaído en el error. El error de tipo invencible, señala nuestro Código Penal, no genera sanción alguna. Exime de responsabilidad, fíjense ustedes. Si alguien actúa por un error de prohibición invencible, no hay sanción penal. En cambio, si uno actúa por un error de prohibición vencible, o sea, si tomando las providencias, las precauciones hubiera podido evitar el error, el artículo 14, segundo párrafo de nuestro Código Penal señala que en esos casos se disminuye la pena. O sea, se convierte en una circunstancia de atenuación de pena el error de prohibición vencible. Miren ustedes, ¿ah? Doctrinariamente existen otros dos tipos de error de prohibición, ¿no? Doctrinariamente. Eso no lo van a encontrar ustedes en el artículo 14, segundo párrafo. Nos referimos al error de prohibición directo y al error de prohibición indirecto. El error de prohibición directo, cuando existe digamos, está relacionada a la existencia de la norma prohibitiva como tal. O sea, la persona cree que está realizando efectivamente un acto dentro del ámbito de la ley, pero lamentablemente está cometiendo un acto contrario a la ley, ¿no? Como el ejemplo que ya les dije del extranjero que cree que en su país el aborto es legal. Y el segundo es el error de prohibición indirecto, como les dije. Aquí no está relacionado al hecho en particular. El error de prohibición indirecto está relacionado a que la persona cree que está realizando un acto
miren ustedes, o a través de una causa de justificación del delito, o a través del tema que nos interesa el día de hoy, a través de una causa de exculpación, ¿cierto? ¿No? A través, o sea, la persona puede creer, ojo, es un error, puede creer que está actuando, por ejemplo, en legítima defensa, cuando no es así. Es un, miren ustedes, una causa de justificación, cree que está actuando en causa de justificación y por tanto su conducta es legal. O cree que está actuando en un caso de una causa de exculpación, miedo insuperable, estado de necesidad exculpante, cuando no es así. Eso es lo que se denomina dentro de la doctrina como error de prohibición indirecto. También existe un error que está regulado en el artículo 15 del Código Penal, que es el denominado error de prohibición, el condicionalmente, culturalmente condicionado, ¿no? El error de comprensión culturalmente condicionado, como es que se denomina en el artículo 15 del Código Penal, está relacionado a la costumbre y a la cultura del sujeto activo, que le impiden percatarse de que está cometiendo un hecho delictivo. O, en su defecto, disminuye la posibilidad de darse cuenta de ello. Si le impide darse cuenta, su cultura, costumbres, de que está cometiendo un hecho delictivo, no hay sanción penal. Será eximido de responsabilidad penal, fíjense ustedes. Y si esa circunstancia se atenúa, se reduce, eso generará una también disminución de la pena. Fíjense ustedes. Un ejemplo del error de comprensión culturalmente condicionado. Nosotros sabemos que en diferentes lugares del Perú hay diferentes culturas, hay diferentes costumbres. Y vemos, por ejemplo, que en muchas comunidades nativas, chicas ya desde su primera regla, ¿no? Desde su primera regla ya comienzan a tener actividad sexual con parejas, ¿no? Se casan, tienen hijos, ¿no? Muchas de ellas de repente inician su actividad sexual desde muy jóvenes, 12 años, 13 años, 11 años. Eso definitivamente en Lima es violación de menor, ¿cierto? Recuerden ustedes que el menor, al menor de edad, menor de 14 años, se le protege su indemnidad e intangibilidad sexual. No tiene ningún valor el consentimiento del menor de edad. Sin embargo, en estas comunidades nativas, ¿por qué sí se acepta, digamos, este tipo de conductas? Porque ellos han vivido así por siglos. El derecho penal no puede decirles, ustedes han vivido así por siglos, pero a partir de ahora van a vivir de diferente manera. La cultura y costumbres en el ser humano lo forman. Entonces ellos no pueden entender, estas personas, que la conducta que están realizando es contraria a la ley, sino que al contrario, consideran que es una conducta, pues digamos, aceptada socialmente, porque en la sociedad que ellos, de la que ellos forman parte, está aceptado y todo el mundo lo hace. Definitivamente es importante esto, pero también es necesario indicar que respecto a ese tema hay un acuerdo plenario que indica que tiene que ser obligatorio para que se aplique el error de comprensión culturalmente condicionado, es obligatorio un peritaje antropológico para determinar si en ese lugar efectivamente es por la conducta y costumbres ese comportamiento del sujeto activo podría estar, digamos, aceptado por la sociedad en donde él se ha formado y de la que él pertenece. Ahora, si se encuentra disminuida esta internalización, o mejor dicho, si se encuentra disminuido este error de comprensión culturalmente condicionado, generará también disminución de pena, como les dije. Ahora, muchos cuestionan el nombre que se le ha puesto a esta figura, error de comprensión culturalmente condicionado. Y muchos cuestionan el nombre de error porque para muchos no sería un error, porque la persona está actuando conforme a lo que actúa su sociedad, conforme a la pauta cultural, ¿no? Conforme a la pauta relacionada a la costumbre de la zona, del lugar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuándo se podría disminuir? Cuando la persona se puede percatar muy bien de que está realizando una conducta delictiva, pero la costumbre y cultura puede generar, miren ustedes, que él de alguna manera no le quede otra alternativa que realizar esa conducta delictiva, o mejor dicho, esa conducta
contraria a norma típica y antijurídica, generando afectación de bienes jurídicos ajenos, ¿no? Un caso interesante respecto a esta atenuación o cómo se utiliza el error de comprensión culturalmente condicionado como una circunstancia atenuante de pena sería, por ejemplo, lo acontecido hace unos años atrás en una provincia del norte del país, donde un conductor atropella a un menor de edad, se lo llevan al hospital al menor de edad, el médico ordena que se le haga una transfusión de sangre al menor de edad y los padres, que eran testigos de Jehová, se opusieron a eso. El médico les advirtió que su hijo podría morir si es que no recibe una transfusión de sangre. Y los padres dijeron no, porque desde un punto de vista de la religión no podrían aceptar ello porque eso sería terrible para el alma de su hijo, ¿no? Se iría directamente al infierno y ellos lo que quieren es garantizar el ingreso de su menor hijo al paraíso. Así que prefieren que muera más antes que se le haga transfusión de sangre. Recuerden ustedes que ellos interpretan una parte de la Biblia señalando de que la transfusión de sangre no es aceptado por Dios, ¿no? Razón por la cual no quisieron que le haga la transfusión de sangre y efectivamente el menor muere, generando una sanción, pero una sanción atenuada para estos dos padres. Obviamente, obviamente. Es diferente, digamos, que se opongan a una transfusión de sangre testigos de Jehová, que en su religión está prohibida están prohibidas las transfusiones de sangre, que por ejemplo, que un cristiano, un católico, ¿no? La pauta cultural, fíjense ustedes qué importante que es en este caso, qué tan interesante, qué tan importante como el tema relacionado a la religión, por ejemplo. ¿Ok? Miren, esto es muy interesante, ¿no? Bien. Y bueno, yo les recomiendo que un tema que está relacionado definitivamente a esto, se conoce a esta figura dentro del derecho penal como la conciencia disidente, ¿no? La conciencia disidente, ¿no? Y yo les recomiendo que vean, hay una película que está relacionada a este tema que se llama Hasta el último hombre, ¿no? Una película con del director Mel Gibson, en donde se ve que un militar, un joven quiere ir a servir a su patria, se produce la Segunda Guerra Mundial y él quiere ir a defender a su patria porque ve que todos sus compañeros en la ciudad donde vive, en el pueblo donde vive, se han ido a la guerra. Entonces él no quiere quedarse en su pueblo y quiere ir a la guerra. Pero él tenía, miren ustedes, una formación muy grande en la religión. Él era adventista y lo que su religión le había enseñado era que lo peor que podría hacer un ser humano sería matar a otro ser humano, razón por la cual cuando le tocó prácticas de tiro, él se opuso a realizar esas prácticas de tiro, desobedeció las órdenes de un superior y generó un proceso penal privativo en su contra. Entonces, en ese proceso se iba a determinar si él era un objetor de conciencia, si la conducta de él estaba dentro de esta figura que les he indicado o no, o no, ¿no? Yo les recomiendo que vean la película para que se den cuenta la importancia que tiene el factor cultural, ¿no? El factor de las costumbres en las personas, ¿no? En este caso en particular, que es una película pero que está basada en hechos reales, pues este joven, lo único que quería era ir a la guerra no para matar personas, sino para atender a los heridos, para ayudar como enfermero. No quería matar a nadie porque su religión no lo permitía, ¿no? Y al desobedecer se le instauró, miren ustedes, un proceso privativo. Desde un punto de vista de nuestro derecho, esta circunstancia, el ser un objetor de conciencia, podría, miren ustedes, disminuir su responsabilidad penal. La aplicación de una pena menor, ¿no? Eso, en el caso de la película, les recomiendo que ustedes vean, les puedo adelantar que miren ustedes, eximen de responsabilidad penal porque consideran que su conducta está relacionada justamente a lo que les he indicado, a la conciencia disidente, a la objeción de conciencia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hemos visto rápidamente nomás los temas que están abarcados en este concepto de culpabilidad y ahora nos adentramos
al tema que nos interesa y que es la razón de ser de que estemos esta noche con ustedes. El tercer aspecto, el tercer criterio dentro del ámbito de la culpabilidad, la tercera condición de la culpabilidad, la tercera condición de atribuibilidad es la no exigibilidad de otra conducta. Se le podría a la persona exigir que realice una conducta diferente a la que realizó. Fíjense, ese factor se tiene que verificar para determinar si una persona puede ser considerada culpable o no. Si la persona es considerada culpable, merecerá la imposición de una pena. Por eso cuando se habla de culpabilidad, también muchos entienden que puede ser un concepto similar a la de responsabilidad penal. ¿Ok? Bien, en la no exigibilidad de otra conducta existen dos circunstancias que son exculpantes. Y ese es el tema que a nosotros nos interesa desde un punto de vista de la exposición. Son dos aspectos. El primer aspecto es el estado de necesidad exculpante y el segundo, el miedo insuperable. Ambas figuras jurídicas se encuentran abarcadas en el artículo 20 de nuestro Código Penal. Empezamos con el estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad exculpante está regulado en el artículo 20, inciso 5 del Código Penal. Es una causa eximente de responsabilidad penal. No hay sanción penal si una persona actúa y cumple con todos los requisitos que exige el estado de necesidad exculpante. ¿Ok? En que el caso del estado de necesidad exculpante, como ustedes han escuchado, el nombre lo dice todo. Existe un estado de necesidad. ¿Ok? Un estado de necesidad que tiene la persona que radica justamente en no tener otra posibilidad que afectar un bien jurídico para salvar otro bien jurídico de igual valor. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es una ponderación entre dos bienes jurídicos de igual valor. ¿Y qué es lo que va a hacer la persona? Va a tener que afectar un bien jurídico para salvar el otro, porque no le queda otra alternativa. Nuestro Código Penal, artículo 20, inciso 5 del Código Penal, indica de que solamente tres bienes jurídicos pueden ser sujetos a un estado de necesidad exculpante. Solamente tres. Los más importantes que tenemos. En primer lugar, la vida. En segundo lugar, la integridad corporal. Y en tercer lugar, la libertad. Esos son los tres bienes jurídicos que podrían estar, miren ustedes, relacionados al estado de necesidad exculpante. Una persona podría afectar la libertad de otra para salvar su libertad. Una persona podría afectar la integridad corporal de otra para salvar su integridad corporal. Una persona podría matar a otra para salvar su vida, siempre y cuando exista este conflicto entre esos dos bienes jurídicos del mismo valor. Ojo con esto que es muy importante. Uno de los casos más utilizados del estado de necesidad exculpante en los libros de derecho penal son los casos de los náufragos, ¿no? Dos náufragos, fíjense ustedes, encuentran en alta mar una tabla, ¿ok? Necesitan la tabla para sobrevivir, porque si no se van a cansar de nadar y van a morir ahogados. Entonces, deciden subirse a la tabla y la tabla solo soporta el peso de uno de los náufragos. Cuando los dos quieren subir a esa tabla, no soporta el peso de los dos. Entonces, aquí la decisión, digamos, es muy radical. O una persona mata a otra para sobrevivir, o los dos se mueren. O en otras palabras, mi vida o tu vida estaría en juego. Vida más vida, la persona que mata a otra y se queda con la tabla para sobrevivir, no cometería, o mejor dicho, no sería considerado culpable. No se cumpliría el elemento del delito culpabilidad. Habría cometido una conducta típica y antijurídica, pero no culpable. No sería merecedor de una sanción penal. Y es más, de acuerdo al artículo 20, inciso 5 de nuestro Código Penal, sería eximido de responsabilidad penal, no tendría sanción penal alguna. Porque no le quedó otra alternativa que matar a otra persona para salvar su vida, lesionar a otra persona para salvar su integridad física, privar de libertad a una persona para salvar su libertad. ¿Ok? Muy bien. Tienen que ser los bienes jurídicos, tienen que tener el mismo valor, y ya les he indicado, de acuerdo al artículo 20, inciso 5 de nuestro Código Penal, solamente se abarcaría
a los tres principales bienes jurídicos que tenemos dentro de este concepto de estado de necesidad culpante. ¿Ok? La protección puede ser del bien jurídico del mismo sujeto, pero también puede existir un estado de necesidad culpante de terceros. O sea, también se puede proteger bienes jurídicos de terceras personas. Pero esa tercera persona, con la tercera persona se tiene que tener una estrecha vinculación. ¿Ok? Aquella persona que realiza la defensa cumple este estado de necesidad culpante, cumple las características del estado de necesidad culpante, tiene que, si quiere salvar, miren ustedes, el bien jurídico de un tercero, tiene que tener una relación con este tercero, tiene que tener una estrecha vinculación con ese tercero. ¿Y en qué consiste la estrecha vinculación? Puede ser, ese concepto de estrecha vinculación es bastante amplio. Podríamos estar abarcando ámbito familiar, ámbito amical, ámbito de matrimonial, ¿no? Convivencia, amical, etcétera, etcétera. Es bastante amplio. Solamente es necesario que se demuestre la existencia de una estrecha vinculación entre esas personas. ¿Ok? No procede la exención del estado de necesidad culpante si a la gente se le podía exigir que aceptase o soportara el peligro en atención a las circunstancias, particularmente si él mismo fue el que causó el peligro o estuvo obligado por una especial relación jurídica, ¿no? Es el caso, por ejemplo, los policías, es el caso, por ejemplo, los bomberos, que tienen una especial relación jurídica. Bien, entonces en eso consiste, fíjense ustedes, el estado de necesidad culpante. Ahora, no se confundan el estado de necesidad culpante con el estado de necesidad justificante. El estado de necesidad culpante es una causa de exculpación, mientras que el estado de necesidad justificante es una causa de justificación. El estado de necesidad justificante está abarcado en el artículo 20, inciso 4 de nuestro Código Penal, también es un eximente de responsabilidad penal, pero a diferencia del estado de necesidad culpante, en el estado de necesidad justificante hay dos bienes jurídicos, pero de diferente valor. No son de igual valor, son de diferente valor. El sujeto afecta o el bien jurídico de menor valor porque no le queda otra alternativa para salvar un bien jurídico superior. Por ejemplo, si cualquiera de ustedes está caminando por la calle, ve que se está quemando una casa y en el segundo piso hay un niño, ustedes, si quieren salvarle la vida, van a tener que romper la puerta de la casa, o sea, cometer el delito de daños, ¿no? Ingresar a una casa sin autorización del dueño, ¿no? Ni del poseedor, o sea, cometerían violación de domicilio. Pero la verdad es que la vida es mucho más importante que la inviolabilidad de domicilio como derecho o el derecho a la intimidad familiar como bien jurídico. O es más importante también la vida que el patrimonio que constituye la puerta rota. Entonces, si yo afecto el patrimonio para salvar la vida de ese niño, no puedo ser sancionado penalmente. Es una causa de justificación. No es una causa de exculpación el estado de necesidad justificante. Por eso hay que diferenciarlo del estado de necesidad culpante. El estado de necesidad justificante está en el artículo 20, inciso 4 del Código Penal, y el estado de necesidad exculpante está abarcado en el artículo 20, inciso 5 de nuestro Código Penal. ¿Ok? Muy bien. Estado de necesidad exculpante, entonces, es la primera institución jurídica que, digamos, está relacionada a las causas de exculpación. La segunda figura jurídica se encuentra abarcada en el artículo 20, inciso 7 de nuestro Código Penal. Nos referimos al miedo insuperable. ¿Quién de ustedes en algún momento de sus vidas no ha sentido miedo? ¿Quién de ustedes? Todos, ¿no? Todos hemos sentido miedo en alguna oportunidad de nuestras vidas. O lo vamos a sentir, y lo vamos a sentir en algún momento de nuestras vidas también a futuro, en cualquier momento. El miedo es, digamos, un sentimiento consustancial al ser humano, inherente al ser humano, ¿ok? Es un estado psicológico personalísimo que obedece a estímulos o causas que no son patológicas, pero pueden ser causas externas, siendo dichos estímulos efectivamente, como les he indicado, externos a la gente. Por ejemplo, el susto, que digamos que no exista luz en un determinado lugar, pueden ser factores que generen un temor, miedo en la persona. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Muy bien. El miedo insuperable no debe ser entendido como terror. Ojo,
pues aún afectando psíquicamente al autor, le deja una opción a la posibilidad de actuación. O sea, cuando hablamos de miedo insuperable, el autor tiene la posibilidad de actuar, de realizar un acto determinado, a diferencia de un caso de terror en donde la persona prácticamente pierde esa posibilidad, ¿no? Y realiza el primer acto, digamos, que generalmente observa en otras personas. ¿Ok? En el miedo insuperable la persona tiene una posibilidad de actuación, tiene una opción de actuación. El miedo tiene que ser, como su nombre lo indica, insuperable. ¿Qué significa esto, insuperable? Significa que tiene que ser superior a la exigencia media de soportar algún mal o algún peligro. ¿Ok? Un ejemplo de miedo insuperable que podemos utilizar. Podemos utilizar un ejemplo muy interesante. Hace unos años atrás fue materia de un proceso judicial el hecho de que unos delincuentes terroristas acudieron a un pueblo, a una comunidad campesina en Ayacucho, tocaron la puerta de una casa, les abrió el dueño de la casa y los delincuentes terroristas le dijeron, mira, vamos a ingresar a tu casa, vamos a dormir en tu casa, nos vas a dar de comer antes de dormir, nos vamos a despertar temprano, nos vas a dar el desayuno y luego nos vamos a retirar. ¿Alguna objeción con lo que te estoy diciendo? Pues obviamente el dueño de la casa iba a decir que no había ningún tipo de objeción, porque habría actuado por miedo y el miedo es insuperable. Imagínense que el dueño de la casa les diga, ¿saben qué? En mi casa no entran terroristas, no les voy a dejar ingresar. Pues ¿qué hubiese pasado? Lo hubiesen matado y peor todavía, hubiesen matado a su familia. Entonces esta persona actuó con un miedo insuperable. Dijo, bueno, pasen. Y efectivamente les dio de comer, les dio un lugar donde dormir, en la mañana les dio también desayunar y se fueron. Miren, una persona que vivía cerca de este comunero se entera de lo que ha sucedido y va a la policía e informa lo que ha visto o lo que ha escuchado. La policía acude a la casa del comunero, entra a la casa y dice, bueno, te vamos a procesar por colaboración terrorista. Has colaborado con los terroristas, has cometido un delito. Lo procesaron, fíjense ustedes, y en primera instancia lo condenaron. En segunda instancia, los jueces consideraron de que ese hecho estaba constituido dentro de esta eximente de responsabilidad penal, dentro de esta causa de exculpación, que es el miedo insuperable. La Corte Suprema dijo, ¿cómo no es posible que lo hayan condenado a este señor si este señor actuó por miedo insuperable? Los terroristas le habían dicho, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en tu casa toda la noche, danos las facilidades y danos comida. Y si este señor lo hizo es porque se moría de miedo, porque podrían haberlo matado a él o a su familia. Recuerden que el miedo está relacionado a un mal que una persona puede recibir en su integridad física o en su vida. Y aquí, efectivamente, correspondería la aplicación del miedo insuperable como eximente de responsabilidad penal abarcado en el artículo 27 del Código Penal, como una causa de exculpación. Fíjense ustedes, interesante, ¿no? Miedo Doctor, insuperable. Sí, doctor, disculpe, ¿y cómo podríamos acreditar, o en este caso el agente infractor, cómo podría acreditar ese miedo insuperable, doctor? Por ejemplo, en un homicidio, donde actúan dos personas, ¿no? Un coimputado podría decir que así ha actuado bajo amenazas, ¿no? Del otro cómplice. ¿Cómo se podría acreditar? Porque ahí el fiscal a veces no cree, no nos quería decir, no cree justamente a esa persona, ¿no? Y lo toma como un autor más. claro, como ocurrió en el caso que he contado, en el caso del comunero, ¿cierto? Claro, Claro, no le creyeron. La fiscalía lo acusó, ¿no? Y en segunda instancia los jueces dijeron, no, este es un caso evidentemente insuperable. Ahora, ¿cómo se puede acreditar ello? Depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, en el caso que tú planteas, si la persona es amenazada, bastaría con demostrar justamente la amenaza que ha sido, por la que ha sido objeto, justamente de la que ha sido objeto, ¿no? A través, ahora ya es mucho más fácil de probar en la actualidad que antes, ¿no? Un chat de repente, un correo electrónico, un mensaje de repente, escrito por alguien y que podría realizarse de repente una pericia para determinar quién lo podría haberlo hecho, si es que él individualiza de repente al presunto autor de esa nota.
Entonces, eso podría ser importante para determinar que existió un miedo insuperable. Una amenaza, fíjense ustedes, ante el sonido de la puerta de mi casa y escucho que alguien está ingresando, salgo con un arma y disparo ante la oscuridad, ¿no? Eso puede ser generado justamente o puede ser un factor que pueda condicionar el bien insuperable. Ojo, aunque de repente dispare a otra persona. ¿Se acuerdan ustedes? Hace un tiempo hubo un casito muy interesante de un joven que en Miraflores, en Lima, se fue a su departamento, bajó de su departamento y vio, él indica en su declaración que vio a dos sujetos que estaban amenazando a su enamorada, que estaba esperándole en la puerta de su departamento, de su edificio. Entonces él saca su arma de fuego y comienza a disparar, ¿no? Creo que mata a dos personas y corretea, ¿no? A otros sujetos que estarían en un vehículo, ¿no? Y antes de, digamos, acudir, a buscar, perseguir a estos sujetos, pues le dio una doble atropellada al cuerpo de uno de los fallecidos, ¿no? Fíjense, posteriormente, en ese caso fue considerado como una legítima defensa. El abogado defensor de este joven decía, aquí hay una legítima defensa, ¿ok? Una causa de justificación, legítima defensa. Él había dicho, han atacado a mi enamorada, ha habido un tiroteo, eso fue lo que dijo él, ha habido un tiroteo, razón por la cual saqué mi arma, disparé, maté a dos y perseguí a otros dos que estaban en un carro. Eso es lo que dijo él. Cuando se le hace la pericia en el lugar de los hechos, el examen del lugar de los hechos, se determina que había un solo tipo de bala, descartándose, miren ustedes, la existencia de una balacera. La fiscalía consideró que había, miren ustedes, un exceso en legítima defensa. Un exceso en legítima defensa que generaría una circunstancia atenuante más que un eximente de responsabilidad penal. No eximiría de responsabilidad penal, pero solamente atenuaría la pena. Pero posteriormente, meses después, ojo, funcionó la figura de la legítima defensa y al final fue archivada su causa, con presión mediática, dicho sea de paso, porque para la fiscalía consideraba que él se habría excedido en su legítima defensa. Pero posteriormente nos enteramos que él estaba vinculado a algunos casos, a una organización, creo que lo había amenazado de muerte incluso. Por eso esa habrá sido la justificación de que habría sacado de manera bastante rápida su arma de fuego y habría disparado. Entonces él podría, ante esas circunstancias, ante la amenaza recibida justamente por esta organización criminal, él podría justificar también el disparo de esas personas. Miren ustedes, por un estado de necesidad perdón, por un miedo insuperable. Un miedo insuperable. Un miedo insuperable. Fíjense, ¿eh? Bien, también, ¿no? Pero en otras circunstancias, evidentemente, y en otra situación. Para él funcionó muy bien la legítima defensa. Hay un casito muy interesante también, que está relacionado con una película que es bastante buena y que se la recomiendo. La película es Seven, Pecados Capitales, ¿no? No sé si la han visto, con Brad Pitt y Morgan Freeman. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Esta sí no se la voy a malograr, no los voy a spoilear como pasó con Psicosis. En Psicosis les malogré la película. Esta vez no. Pero les puedo indicar que en esta película Seven, Pecados Capitales, había un asesino múltiple que mataba por cada uno de los pecados capitales. ¿Ok? Ya se imaginan codicia a quien mató, ¿no? Un abogado. Y en el caso de la lujuria, mata o decide matar a una prostituta. ¿Cómo quiere matar a la prostituta? Miren lo que hace. Se manda a hacer un objeto de metal para ser introducido, punzocortante, para ser introducido en un miembro viril. Miren ustedes, se manda a hacer un objeto de metal punzocortante para ser puesto, adaptado a un miembro viril, y a un parroquiano le obliga, le pone una pistola en la cabeza y le dice, ponte ese objeto en el miembro viril, si no te mato. Y lo segundo, introduce tu miembro viril con este objeto, con esta prótesis punzocortante, introdúcelo a la prostituta. El parroquiano sabía que cada vez que penetraba a la prostituta, la estaba matando, la estaba desgarrando. Pero en ese momento, él estaba pensando en su vida.
O era la vida del parroquiano o la vida de la prostituta. Tenía una pistola en la frente y el asesino le decía, penétrala, si no te mato. Eso sería suficiente para demostrar la existencia de un miedo insuperable. Un miedo insuperable. Y que esta persona habría actuado efectivamente por miedo insuperable. Eximente de responsabilidad penal. Causa de exculpación. Lo mismo pasaría, ojo, me van a decir también algunos, doctor, pero también podría aplicarse el estado de necesidad culpante. También otra causa de exculpación que hemos estudiado. También se podría aplicar el estado de necesidad culpante, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque era la vida del parroquiano versus la vida de la prostituta. El parroquiano, para salvar su vida, no le quedó otra alternativa. Recuerden ustedes, tenía un arma en la frente del asesino múltiple, que era un loco, un arma en la frente que le decía, penetra. Entonces él estaba salvando su vida a costa de la vida de la prostituta. Estaba matando, pero para salvarse. También podría aplicarse en este caso esa causa de exculpación, que es el estado de necesidad exculpante. Y también, como bien les había indicado, esta figura consagrada también en nuestro Código Penal, que es el miedo insuperable. Recuerden, si se cumplen todos los requisitos del miedo insuperable, si se cumplen todos los requisitos del estado de necesidad exculpante, que no solamente uno en el estado de necesidad exculpante puede salvar bienes propios, sino también de terceros. Y lo mismo ocurre también con el miedo insuperable. No solamente uno puede proteger sus propios bienes jurídicos, sino por bienes jurídicos también de terceros. Por ejemplo, secuestran a mi hijo y dicen, lo vamos a matar al hijo si no vas, a tu hijo si no vas a robar. Entras al banco y robas la plata y no la traes. Esta persona estaría actuando, si ustedes se dan cuenta, bajo miedo insuperable, porque tendría el miedo de que a su hijo lo maten. Podría ingresar al banco, robar, entregarse a los ladrones, y eso no ser constitutivo de sanción penal. Sería una eximente responsabilidad penal, una causa de exculpación, porque habría actuado por medio insuperable, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, son figuras muy interesantes que, como les he indicado, también se han utilizado en algún momento en la jurisprudencia de nuestro país. Causa de exculpación, son eximentes de responsabilidad penal si es que cumplen todos los requisitos. Y si faltara algún requisito, si algún requisito no se cumpliera, se tendría que aplicar el artículo 21 del Código Penal, se convertirían en eximentes incompletas y de acuerdo al artículo 21 del Código Penal, una eximente incompleta se sanciona con la disminución de la pena. O sea, si no se cumplen todos los requisitos del estado de necesidad culpante, del miedo insuperable, eso podría generar la atenuación de pena. Entonces, estas causas de exculpación sirven, miren ustedes, como eximentes de responsabilidad penal, el estado de necesidad culpante y el miedo insuperable, si se cumplen todos los requisitos de estas figuras, y también podrían servir como atenuante si es que faltara alguno de los requisitos de estas figuras. Interesante para el ejercicio del derecho de defensa en algunos casos que creo yo que en los que podría darse este tema, estas instituciones jurídicas se podrían ser aplicadas. ¿Ok?